que estamos llevando domingo tras domingo, ¿no? Hoy tenemos un estudio interesante de orar los unos por los otros. Estas semanas estuve con un paciente, mi papá estaba mal de salud y había un médico que me habían recomendado para que revise a mi papá, pero no lo conocía a este médico. Sin embargo, hubo una hermana que sí lo conocía y llamó al médico y lo contó el caso, está mal y puede decir y para que vaya y lo pueda revisar. Por medio de la hermana que hizo el pedido, pude acceder rápidamente al médico y él pudo revisar a mi papá. Esta hermana intercedió a favor mío. Fue de esta semana, ¿no? ¿Qué pasó? Algo similar es lo que estudiaremos el día de hoy, hermanos. De interceder a otros, por otros, a favor de los demás. Vamos a interceder a Dios, ¿no? A favor de los demás. Esto es orar unos por los otros. Esto es lo que significa orar los unos por los otros. Interceder a favor del hermano, interceder a favor de los demás ante Dios. Eso estudiaremos el día de hoy, ¿no? Interceder por los demás. Oramos. Gracias te doy, Señor Jesús, por este día, Señor. Muchas gracias por la bendición que tenemos en la oración. Gracias por esta arma que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a poder comprender este pasaje de Santiago. Ayúdanos a poder estudiarlo conforme a tu voluntad. Utilízame, Señor, para que sea un instrumento tuyo en esta mañana y abre los entendimientos de mis hermanos para que puedan prestar la atención y puedan comprender y que podamos salir de tu casa, Señor, desafiados, mi Dios, a mejorar en esto, arma de la oración. En tu nombre empezamos este estudio. Amén. Vamos directo, hermanos, a Santiago. Hoy estudiaremos orar los unos por los otros, según Santiago 5:16. Pero leemos desde el versículo 14, ya hermanos, hasta el 16. A ver, si todos ya se ubicaron, dice así la palabra del Señor: ¿está alguno enfermo entre vosotros? 5:16, lo escuché, hermana. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bien, hermanos, entonces llamamos a todos los enfermos, a todas aquellas personas que están allí con dolores, que están yendo al médico seguido. Llamamos, hermanos, vengan acá, van a pasar todos adelante. En esta mañana vamos a ungirles con aceite en el nombre del Señor. Les vamos a ungir. No tengo aceite, pero seguro conseguimos por allí y van a ser sanados, porque la oración de fe, si tú tienes fe, vas a tener sanidad. La oración de fe sanará al enfermo. Así se ha interpretado este pasaje bíblico, hermanos, en muchas ocasiones. Así se ha interpretado este pasaje bíblico en muchas ocasiones. Hoy, y muchas veces, se ha malinterpretado y se ha usado este versículo para distorsionar las promesas de Dios y muchas veces hacer quedar a Dios como mentiroso.
Hoy vamos a estudiar precisamente estos pasajes bíblicos a la luz del contexto bíblico, a la luz de la Biblia, y vamos a ver, hermanos, para qué. Primero vamos a orar los unos por los otros y cómo orar así, eficazmente, cómo tener una oración de poder, una oración poderosa. Eso vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien, ¿para qué tener sanidad? Espero Joseph me siga con la presentación. ¿Para qué orar los unos por los otros? ¿Para qué orar los unos por los otros? La respuesta es para ser sanados. Para eso oramos los unos por los otros. Y eso dice el versículo 16, ¿no? Dice, orad unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados, dice el versículo bíblico. Ahora, estudiemos esta palabra, sanados. Vamos, empezamos, ¿ya? Sanados. La palabra sanados proviene de un griego yaumai, que puede significar también curado, ¿no? Curado o sanado. Ahora, Santiago, hermanos, no precisa exactamente con claridad a qué tipo de sanidad se está refiriendo. No sabemos precisamente a qué sanidad se está refiriendo. Ahora, entonces vamos a presentar a continuación dos sugerencias. ¿A qué sanidad se estará refiriendo? A ver, si Santiago se refiere acá a una sanidad física del cuerpo que te duele físicamente, si Santiago se refiere a este tipo de sanidad, veamos la causa de la enfermedad física para poder comprender a lo que Santiago se está refiriendo. Veamos la causa. A ver, en primer lugar, de manera general, norma general, la enfermedad es una consecuencia de este mundo caído de pecado. ¿Sí, hermanos? El mundo ha pecado, se ha rebelado contra Dios. Como consecuencia sufrimos, ¿no? Por el mundo caído. Hermanos, es por eso que tenemos la promesa que en el cielo ya no vamos a estar sanos, Dios va a enjugar toda lágrima. ¿Por qué? Porque no habrá pecado, porque el mundo ya no estará caído, ¿no? Mientras estamos en este mundo se va a haber enfermedad por el mundo caído, ¿no? Generalmente es esto. Ahora, pero si hablamos específicamente, ¿no? La causa de una enfermedad puede depender de dos factores, hermanos. Específicamente puede depender de factores como. Hoy vamos a estudiar estos dos factores. Primero, la enfermedad puede depender del pecado propio del enfermo. Sí, hermanos, la Biblia lo dice. En muchas ocasiones la enfermedad es consecuencia de nuestro propio pecado. Nos hemos rebelado contra Dios, hemos pecado contra Él, y el Señor en su gracia y en su amor pone una enfermedad para ser restaurados. Y puede ser consecuencia de este propio pecado. En 1 Corintios, por allí está 11:30, en Corintios 11:30, menciona esto, ¿no? ¿Qué había pasado allí en Corintios? Resulta que tenían la cena del Señor, así, participaban de la cena del Señor todos, pero estos corintios eran unos terribles. Estaban enemistados, estaban en desunión, inmoralidad sexual. Era un desastre, era un desorden su vida cristiana. Y sin embargo, los domingos venían santitos y participaban de la cena del Señor. Y Pablo los dice, hey, tengan cuidado, corintios, tengan cuidado. Es por esto, por lo que ustedes lo que están haciendo, por el pecado que están ustedes contra Dios, rebelándose contra Dios, que hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. Ese es el contexto de Corintios. Entonces, el pecado puede depender como consecuencia de su propio pecado. Espero que lo estén meditando y estemos meditando y ya nos estemos evaluando desde ya, ¿no? Si hay pecado. Hay otro factor, hermanos. No siempre la enfermedad va a ser la consecuencia de tu propio pecado. En muchas ocasiones la enfermedad también es para que se cumpla el plan de Dios, el propósito de Dios para su gloria, ¿no? En una oportunidad, ¿no? Cuando estaba
Cuando estaba Jesús en la tierra, Él estaba caminando con sus discípulos. No sé si recuerdan esta historia. Él caminaba con sus discípulos y ven a un ciego que era de nacimiento. Los discípulos comenzaron a cranear, comenzaron a pensar y decían, oye, pero la cultura judía en primer lugar creían que todo pecado era consecuencia del propio pecado, lo que estaba yo comentando. Ahora los discípulos decían, maestro, rabí, mira, ahí tenemos un enfermo, dinos. Buena pregunta hicieron, ¿no? Dijeron, si este nació enfermo, ¿en qué momento pecó? ¿En qué momento pecó si nació enfermo? Ya, dijeron ellos. Puede ser que sus padres habían pecado y este pagó la consecuencia. Y lo dijeron a Jesús, Jesús, dinos de una vez, este ciego de nacimiento, ¿sufre la enfermedad por su propio pecado o por el pecado de sus padres? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ni su propio pecado, ni el pecado de sus padres es la consecuencia de esa enfermedad, sino esa enfermedad es puesta para demostrar la gloria de Cristo, por el propósito de Dios, para que el propósito de Dios sea cumplido por medio de Él. Y eso dice ese versículo. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Así que esperamos entendamos esto, hermanos, ¿no? Y no juzguemos simplemente pensar que este hermano sufre de repente por su propio pecado. También la enfermedad se da para que se cumpla el propósito de Dios. Muy bien, ahora, entrando al tema nuevamente. Entonces, Santiago dice, oren los unos por los otros para que seáis sanados. Ahora la pregunta es, ¿a qué enfermedad se estará refiriendo acá? ¿A la enfermedad ocasionada por el pecado propio de la persona o a la enfermedad como propósito de Dios, que no, este hombre no ha pecado, alguien que no ha pecado, pero tiene la enfermedad en sí? ¿A qué tipo de enfermedad se estará refiriendo Santiago? Veamos pues los versículos que rodean al versículo 16, ¿no? Una frase antes del 16, en el versículo 15 dice, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Dice el versículo 15. ¿A qué conclusión llegamos? Esta persona que está acá, que Santiago tiene en mente, ha cometido pecado. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Entonces, Santiago tiene en mente la enfermedad causada por el pecado propio de las personas, hermanos. Ahora, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? A ver, espero me deje entender con este ejemplo. Asunciona ha pecado contra la hermana Pancracia. Asunciona pecó contra la hermana Pancracia, lo ofendió, está que ahí habla su mal y lo critica destructivamente, lo destruye la hermana Pancracia. Ahora, esta hermana Asunciona, Dios lo ama tanto que lo pone en enfermedad para que recapacite. Está enferma, va a los médicos, tiene la enfermedad. Pero esta hermana Asunciona no se sana porque no había confesado. Y ahí está la expresión anterior, hermanos, de que el hermano Fernando nos explicó la semana pasada, confesados los unos a los otros, ¿recuerdan? Resulta que la hermana Asunciona comprende, ¿no?, su sufrimiento, comprende su pecado y va y se reconcilia con la hermana Pancracia. Se reconcilian, ahora son hermanas, lo perdona, pide perdón, llama a los ancianos de la iglesia de repente, llama a líderes de la iglesia, arman paz y la hermana Asunciona comienza a restaurarse, comienza a estar nuevamente en la iglesia firme, ya no tiene este pecado contra la hermana Pancracia, está firme. Ahora, ¿para qué fue puesta la enfermedad? Para hacerle ver su error a la hermana Asunciona. La enfermedad ya cumplió con su propósito entonces.
Y cuando esta enfermedad ya cumple con su propósito y ya se restaura a la hermana Asunciona, Dios quita la enfermedad de la hermana Asunciona. ¿Cómo lo quita? Por diferentes medios, ¿no? ¿Cómo quita Dios la enfermedad? Puede ser por medio de medicamentos, de algunas pastillas, de algunas ampollas, tal vez. Por ejemplo, recuerdan cuando Pablo lo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 5:23, toma un medicamento para que te sanes. ¿Qué lo dijo que tome? Toma un poquito de vino para que te sanes, ¿no? Para que te recuperes, Timoteo. Lo puede hacer también por medio de una intervención médica. Recuerdan que Lucas, por ejemplo, era un médico y Jesús dijo también, yo he venido por los enfermos, ¿no? El doctor, el médico está por los enfermos, ¿no? Haciendo ver la necesidad de un médico. O puede ser también haciendo milagros, ¿no? Extraordinariamente, ¿no? Directamente. De diferentes maneras Dios puede obrar, hermanos, y sanar a las personas cuando se cumple ya el propósito. Pero quiero que entendamos esto y con esto culminamos esto, hermanos. Gracias. Hola, ya. Gracias, Hugo. Quiero que entendamos esto, hermanos, para terminar esto de la enfermedad. Hermanos queridos, no siempre es la voluntad de Dios que una persona se sane. No siempre es la voluntad de Dios que alguien esté sano. Cuando es la causa, pienso que cuando es la causa del pecado propio de la persona y esta persona se restaura, entonces sí Dios sana. Pero cuando es el propósito de repente que Dios quiere mostrarse como testimonio en una persona enferma, Dios lo va a permitir la enfermedad. No siempre es la voluntad de Dios que una persona se sane. Pablo estuvo enfermo, por ejemplo, ¿no? Y eso pueden también corroborar en 2 Timoteo 4:20, cuando dejó a un discípulo enfermo, Pablo, en una isla. Muy bien, hermanos. Ahora pasemos al siguiente punto. Enfermedad espiritual. Recordemos que estamos viendo suposiciones, hermanos, de lo que Santiago se está refiriendo, ¿no? Si es que se refiere a una enfermedad física, se está refiriendo a una enfermedad causada por el pecado propio de la persona, ¿no? Entonces esta persona cuando se restaure va a ser sanado. Si se refiere a una enfermedad espiritual, por lo cual yo me inclino más por esta sugerencia, es por el contexto del pasaje de la sugerencia que tiene más fuerza, hermanos. Vamos a estudiarlo. En primer lugar, Santiago, recuerden, fue escrito a unos hermanos que estaban en la dispersión. Y como estaban en la dispersión, seguramente tenían demasiadas dificultades, tenían muchos problemas. Y tenían tantos problemas que estaban ya afligidos espiritualmente, estaban ya bajoneados por los conflictos y problemas que tenían en su vida. Y tiene más sentido esto con el contexto del libro, ¿no? Pero si solamente analizamos los pasajes que están cercanos al pasaje 16 que estamos leyendo, veamos esto. El versículo 13, a ver si me siguen con su Biblia, hermanos. El versículo 13. El versículo 13 habla, dice allí: ¿está alguien afligido entre vosotros? Habla de una persona que está siendo afligido, ¿no? Listo. El versículo 14. Esta persona ahí hace otra pregunta y dice: ¿está alguno enfermo? ¿No? Esta palabra enfermo, también algunas versiones lo traducen, hermanos, como débil. Y dice: ¿está alguien está débil entre vosotros? Es lo mismo, ¿no? Ahora, entonces esta persona tiene debilidad, ¿ya? Debilidad. El versículo 15 dice: y si hubiera cometido pecado, ya lo vimos, ¿no? La causa de esta debilidad de esta persona es el pecado. El versículo 16 habla a confesar ese pecado que ha cometido, ¿no? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Y termina la lectura bíblica en el versículo 19 llamando y diciendo: si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad.
esta persona se ha extraviado de la verdad, se está extraviando de la verdad. No nos damos cuenta, hermanos, que en cada versículo bíblico habla de una enfermedad espiritual. Por eso me inclino más por esta sugerencia, ¿no? Porque habla de alguien que ha pecado, se está extraviando de la verdad, debe confesar ese pecado, está afligido como consecuencia de este pecado. Ahora, hermanos, hay muchos hermanos con esta enfermedad espiritual dentro de la iglesia, ¿o no es así? Quizás tú eres uno de ellos, hermanos. Quizás tú eres uno de ellos, que se siente afligido, está desalentado, agobiado, y ahí está luego la solución, ¿no? Que confiese en el pecado y que no se extravíe este hermano, ¿no? Y nosotros estamos llamados a traer al hermano que se está extraviando. Y por eso es necesario, hermanos, orar los unos por los otros. Es necesario orar los unos por los otros por estas personas. En el colegio, yo sé que muchos de ustedes lo han hecho. Yo también recuerdo en algunas ocasiones cuando no estudiamos, ¿no? Para el examen. No estudiamos para el examen y estamos allí de miedo del profesor. Y si nosotros vamos y decimos al profesor uno solo, y si lo decimos al profesor, no he estudiado para el examen, yo no sé, ¿lo podrá reprogramar? ¿El profesor te hará caso? Eres solito. Pero si botas la vergüenza y te vas y lo dices a tu compañero, oye, yo no he estudiado para el examen. Y el otro, de repente también, yo tampoco no he estudiado para el examen. Y se van y llaman a un grupo, ya vamos en grupo. ¿Y les ha pasado eso? Un grupazo entrando por la puerta. Profe, y todo un grupazo diciéndolo, profe, no estudié para el examen, no estudiamos, ¿lo puede reprogramar? La voluntad de Dios, la voluntad del profesor, es que aprendas. Y el profesor, lo más probable es que al ver el grupo, al ver la cantidad de personas pidiéndole, va a decir, listo, lo programamos para la otra semana, pero estudie, ¿no? Y eso me ha pasado más de una oportunidad, creo, y seguro que ustedes también por ahí, ¿no? Hermanos, si oramos en grupo a Dios, tiene poder. Y el llamado acá es orar los unos por los otros. No somos individuales, hermanos. Somos grupos, somos miembros los unos por los otros, somos una iglesia. Y por lo tanto deberíamos elevar nuestras oraciones a Dios en grupo, ¿no? Y ese es el llamado acá. A orar en grupo, hermanos. Ahora, por el motivo, ya lo dije acá, hermanos, ¿no? O sea, ya sea por enfermedad física o enfermedad espiritual, la causa es el pecado, ¿no? Y ahora quisiera, hermanos, que nos evaluemos nuestras vidas. Cada uno personalmente, vamos a evaluarnos en esta mañana. Si la causa de tu debilidad es tu propio pecado, estás débil. Primero, ¿te sientes débil espiritualmente? Lo respondes tú, hermano. Si estás débil espiritualmente, o quizás estás enfermo físicamente, ¿tienes alguna enfermedad que te aqueja? Quisiera que medites en esa hora y meditemos todos y digamos, ahora, ¿por qué? ¿Para qué, no? Ya, estamos enfermos. ¿Cuál será la causa de esta enfermedad? ¿Cuál será la causa? Si te das cuenta, hermano, que la causa de esta enfermedad, ya sea física o espiritual, es el pecado, entonces hay que seguir los siguientes pasos, hermanos, que es confesar nuestras ofensas los unos por los otros y orar los unos por los otros, y la oración de fe sanará a ese enfermo. Se sanarás, hermano. Quisiera que meditemos en ello.